Buenos días, ministro, ¿nos escucha? Ya, repetimos, estábamos en contacto en vía Zoom con el ministro de Justicia, Iván Lima. Buenos días, ministro, ¿nos escucha ahora? Ahora sí, los escucho claramente. Buenos días. Perfecto, buenos días. Buen día, ministro. Pedro Rivero lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenos días, Pedro, un gusto saludarlo. Esta semana, ministro, hemos tenido la visita del comisionado de la IDH para valorar los avances en la implementación de las observaciones planteadas con anterioridad. Me refiero a Joel Fernández, el relator, quien afirmó que quedan todavía muchos desafíos importantes por cumplir. ¿Cómo valora la visita de este comisionado? Mira, es parte de un trabajo que se firma en un convenio para instalar la mesa de seguimiento a las conclusiones del informe GIEI. El MESEC Bolivia es un instrumento que se utiliza no para esta visita, es un documento suscrito entre Bolivia y la CIDH para dar cumplimiento a la recomendación 36 del informe GIEI. Esta mesa trabaja desde el 22 de marzo del 2022, tiene 2 años de duración, hasta el 22 de marzo del 2024, y cuyo periodo puede ser renovado. Tiene como fin hacer lo que señalas, la evaluación permanente de esas 36 recomendaciones, dado que muchas de ellas implican obligaciones de no hacer, no necesariamente realizar acciones, sino más bien no realizar acciones. En concreto, la recomendación número 10 habla de que no se puede decretar amnistía por los delitos relacionados en el informe y que afectan y constituyen graves violaciones de los derechos humanos. Ahí no hay nada que hacer, todo lo contrario, lo que se recomienda es que no hagamos eso, que no declaremos amnistías como en este momento en el Cabildo de Santa Cruz se ha solicitado. Esta es la situación de fondo en el caso del informe GIEI. Estructuralmente tres grandes grupos de temas: protección y reparación integral del daño a las víctimas, acciones judiciales de investigación por parte del Ministerio Público y políticas públicas. La primera, que ha sido objeto de una evaluación directa por parte de Joel, que es el que presidió la mesa y conformada por la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum, y otros miembros de la CIDH, busca hablar con las víctimas y dejar establecido el cumplimiento de las recomendaciones de reparación. Se reunieron con las víctimas de Sacaba, de Sencata y diferentes actores del conflicto del 2019 que querían darle su palabra de manera amplia y plural. El otro grupo, que tiene que ver, muestra las imágenes de Sucre, se reunieron con el Tribunal Supremo, con el Fiscal General, con el avance de los procesos judiciales identificados en su informe. Eso lo hicieron el día miércoles en Sucre, y finalmente el día de ayer tuvieron en La Paz una serie de reuniones complementarias sobre el informe GIEI en relación a lo que llamamos política pública. La causa estructural, de acuerdo al informe GIEI, del conflicto del 2019 fue el racismo, la discriminación y el no tener mecanismos adecuados de diálogo entre los bolivianos que permitan que las situaciones de clara conflictividad en una sociedad democrática, que son razonables y que pueden ser necesarios, se salgan de los cursos institucionales. Ese escenario tiene, por ejemplo, el año pasado una cumbre nacional contra el racismo dirigida por la ministra de Culturas, que debe continuar este año y tiene que trabajar en que el discurso de odio y todas las formas de libertad de expresión que puedan llegar a afectar la convivencia entre bolivianos sean limitadas o finalmente desterradas en el país. En un resumen general es lo que se ha hecho, se ha evaluado por parte de la mesa. Ahora van a tener ellos un año de trabajo junto a nosotros de seguimiento, y en este año ellos pretenden dar un informe de medio término para identificar cuánto ha avanzado el Estado boliviano y dónde están los problemas para implementar el informe y las 36 recomendaciones. Ministro, justamente sobre ese avance, el comisionado que llegó a Santa Cruz habló de las reformas del carácter estructural que se requieren en la justicia. Lo expresó así directamente en varias entrevistas. ¿Qué avances se han tenido en esta reforma estructural que incluso usted mismo alguna vez en qué semana ha dicho que era una de las prioridades en su gestión?
Mira, las reformas que se tienen que dar en el sector justicia están identificadas en varios documentos, ¿no? El informe GIEI es un documento parcial sobre el tema, nos plantea temas específicos en la modificación de tipos penales y en los casos concretos de investigación penal que realiza el Ministerio Público. Su objetivo tenía que ver con los hechos de impunidad que se generaron el año 2020 y la posición que tiene respecto a la amnistía la CIDH. Ya en el informe García Sayán y en este informe se identifican tres temas fundamentales para una reforma judicial. El primero, sin duda, es la independencia judicial, y ese elemento de la independencia en los tres niveles: jueces, vocales y magistrados. En cuanto a jueces, el ingreso debe ser siempre a través de una escuela judicial. El mes de agosto es algo muy importante, se gradúa ya la primera promoción de esta nueva escuela judicial. Hay 170 postulantes que van a terminar sus estudios, espero todos con éxito, el mes de agosto, y ya no va a volver a haber el ingreso a dedo o el ingreso por recomendación o en un proceso que puede estar cuestionado. Ya la escuela judicial, el sacrificio, esfuerzo y estudio de los postulantes a jueces marcará el ingreso de estas personas. 170 jueces en este nivel inicial, en una escuela judicial ya institucionalizada, ya con un director elegido conforme a ley, Lucio Balda, y con un trabajo que no ha sido objeto de críticas, todo lo contrario, ha sido objeto de un reconocimiento internacional y de las organizaciones que hacen seguimiento a la justicia por su transparencia y su trabajo responsable. El siguiente nivel, el de los vocales, que es fundamental, está siendo objeto de un proceso de transición, criticado por muchas personas, también reconocido por otras. En Santa Cruz tenemos destacadísimos profesionales, jueces, la mayoría de ellos, que están en este momento como vocales suplentes. Esto es porque estamos en una transición y quizás no es conveniente que en tanto no vengan las nuevas autoridades se elija a los cargos de vocales, y tampoco es conveniente que los vocales duren 4 años en sus funciones. Lo recomendable es que su tiempo de vigencia sea indefinido, es lo que plantean las reglas de derecho judicial que preservan la independencia judicial. Estos temas están planteados por el Tribunal Supremo a través de su presidente en un proyecto de ley de reforma a la 025, eso está en la Asamblea Legislativa y esperemos que este año finalmente pueda terminar de aprobarse esa norma. Eso está en la Asamblea, y muchos temas en la Asamblea que han quedado sin tratamiento, que son parte de la reforma estructural. Y el último, que creo que es fundamental analizarlo, detenernos un poco, es el que las 26 altas autoridades de la justicia boliviana puedan ser elegidas de la forma más independiente, meritocrática y transparente. Ahí, como sabes, tenemos dos agendas que no están concordadas. Hay una agenda que lo ha planteado el Cabildo en Santa Cruz, que lo ha planteado un grupo de juristas y que busca recolectar 1,5 millones de firmas, el 20% del padrón, para iniciar un proceso de reforma constitucional. 90 días para recolectar las firmas que ya van corriendo, un proceso que debe ir al Tribunal Constitucional, debe volver al electoral, ir a la Asamblea, volver al Tribunal Constitucional y finalmente tener algo equivalente al 21F. No se hace en 3 meses, no se hace quizás en todo este año, es un proceso largo que puede demorar incluso el próximo año, y ahí viene la contradicción, porque el presidente Jacinto Teufel ha señalado que la lista de candidatos debe llegarle hasta el 15 de abril. Entonces ahí la pregunta es cómo compatibilizamos ese pedido de Santa Cruz, esa agenda ciudadana que tiene que ser escuchada en una democracia, con este mandato del Tribunal Electoral y este plazo que tiene la Constitución para la renovación de esas 26 altas autoridades. ¿Cómo hacemos para que esas dos agendas se compatibilicen? Creo ahí mensajes claros de líderes políticos hasta el momento. Hay que hablar, hay que sentarse, hay que conversar. Yo le llamaba cumbre, pongámosle el nombre que fuera, pero necesariamente este paso fundamental de la transformación de la justicia, elegir a esas 26 altas autoridades, requiere un consenso, porque solo se puede hacer por 2/3 de votos. Si no tenemos la capacidad estos meses, hasta abril o en algún momento de este año, de pactar un acuerdo que le dé a los bolivianos la garantía de buenos jueces, buenos magistrados, y finalmente si hay que votar en condiciones de elegir a lo mejor que tenga el país para ocupar estos altos cargos, no habremos logrado una adecuada implementación de lo que quiere el pueblo boliviano, que es la transformación de la justicia. Este es el escenario, dos agendas que están en plazos y en cronogramas diferentes que tendrían que compatibilizarse. El presidente Choquehuanca está
actualmente en visita oficial en Cuba, llegué el domingo, me ha pedido ya que agende algunas reuniones el día lunes para poder comenzar con este diálogo entre todos los actores políticos, entre los que tienen representación parlamentaria y no, para buscar este gran acuerdo nacional que nos lleve a compatibilizar las dos agendas, que en verdad te digo, no tienen muchas y grandes diferencias. El grupo de juristas y el Cabildo son los que tienen la diferencia fundamental. El grupo de juristas pide que la terna la elija un grupo de 9 notables. El Cabildo dijo que sea la Asamblea Departamental de Santa Cruz quien proponga esos nombres. Creo que ahí, entre el punto 3 y 4 del Cabildo, hay una contradicción intrínseca, pero seguramente eso se podrá ir solucionando en un diálogo constructivo. Todos estamos de acuerdo que debe elegirse a los candidatos para ser magistrados con el estándar más alto de idoneidad ética, profesional, capacidad. Todos los valores tienen que estar ahí en una evaluación. Luego hay consenso nacional que tiene que ser la Asamblea por 2/3 que ponga la lista, la nómina de esos 26 bolivianos. Y finalmente, el último punto que queda en discusión es cómo va a ir a votar el boliviano. Si va a ser un voto electivo o va a ser una ratificación a lo que hizo la Asamblea. Ese es el escenario que tenemos. Parece que no hay muchos puntos de discrepancia y creo que con el esfuerzo y con el trabajo del vicepresidente podríamos llegar a un gran consenso nacional para terminar en 1 de enero del próximo año con una nueva institucionalidad en esos 26 altos cargos de la justicia. Esto en cuanto a ese elemento de independencia judicial. Quien es el juez, quien decide, tiene que estar protegido por carrera judicial, por reglas claras, por procesos meritocráticos de ingreso. Lo otro que planteas, creo que tiene muchos temas en la agenda. Si quieres continúe en esto, podemos ir ajustando en base a sus preguntas. No quisiera monopolizar la conversación. Me parece muy bien, ministro, para que el diálogo sea fluido. Durante la recolección de firmas para el referéndum por la reforma judicial, esta semana en Santa Cruz, tuve la oportunidad de escuchar a un ciudadano de la tercera edad. Él es chuquisaqueño, lleva 50 años viviendo en Santa Cruz y al paso me dejó me formuló un deseo. Ojalá no muera sin ver las reformas del sistema judicial en mi país. Palabras más, palabras menos. ¿Qué tiempo concretamente va a llevar que parece ser un parto de los montes, ministro Lima? Me refiero a la reforma, al cambio de un sistema judicial que ha tocado hace rato, largo rato, fondo en el país. Mira, yo ahí siempre parto de un concepto. La generalización no es nunca positiva. Yo estoy convencido de que hay muy malos administradores de justicia, pero tenemos de los otros. Decir que el 100% de los jueces en el país es malo, o es corrupto, o retarda justicia, no es correcto, no es justo. Tenemos en departamentos, Oruro, Tarija, Pando, a los tribunales funcionando con cierta regularidad y con una mejor opinión de la gente, de la sociedad en esos distritos. Hay distritos, el Eje principalmente, que no está teniendo la capacidad de encarar esta reforma que parte de la sentencia, del juicio, de la decisión judicial, porque tiene una cantidad inadecuada de jueces, porque la cantidad de jueces que tiene Montero, que tiene Warnes o que tiene Santa Cruz no representa el 20%, solo tiene el 20% de lo que debería tener. Si deberían tener 10 jueces, tienen 2 jueces. Entonces, estos elementos que el año pasado ya se crearon 150 nuevos juzgados, este año 42, se está priorizando a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, representa un esfuerzo de inversión, de gastar dinero en mejorar ese elemento. Me has dicho cuánto tiempo demora. Es un tema estructural, te he dado los plazos. En agosto tenemos 170 nuevos jueces que van a ir ingresando para aumentar esta capacidad disminuida que tenemos en el país de administradores de justicia. Esto tiene que continuar, la Escuela Judicial tiene que seguir formando los jueces. De los 1000 jueces que tenemos deberíamos estar en 2000. Una precisión, perdone ministro la interrupción, una precisión, esos 120 jueces que usted menciona, ¿cómo van a ser nominados o cómo van a ser elegidos? Los 170 jueces hace un año atrás han pasado por una convocatoria pública, han demostrado su capacidad para ingresar a la Escuela Judicial, cumplimiento de requisitos legales, dieron un examen, más de 1500, y de ese grupo se seleccionó a estos 170 que están en este momento pasando clases, formándose en la Escuela Judicial,
y resultado de este proceso, de los exámenes y la evaluación que tengan, quedan habilitados para ser designados como jueces. Ahí ves que ya no hay ninguna intervención, ni política, ni de amigos, ni de ninguna presión. Ellos han dado exámenes y están ingresando por la puerta grande de la escuela judicial. Ese es un cambio trascendental dentro de la estructura de la reforma judicial. Este 7 de febrero se presenta la nueva imagen institucional de la escuela judicial y creo que ese es un paso fundamental. Te decía, y termino con eso, esta idea, creo que eso es muy importante. ¿Ves? 170 jueces. Lo otro que vamos a pelear y discutir este año los bolivianos son 26 altos cargos. Los considero fundamentales, pero no es toda la justicia. Tenemos que ir cambiando este elemento que es fundamental de los jueces de carrera. La transitoriedad, si me permites, que habíamos planteado en la puerta del informe García Sayán, eliminarla. ¿Por qué está bloqueada? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Por qué no hemos terminado de que el país no tenga jueces transitorios? Por un amparo constitucional presentado en la ciudad de Santa Cruz, por otro amparo en la ciudad de Sucre. Está en manos del Tribunal Constitucional reactivar la institucionalización de esos jueces que no fueron evaluados nunca en su desempeño y que están actualmente, muchos de ellos, coincido contigo, haciéndole quedar mal a la Administración de Justicia. Nosotros no podemos decir mañana se va este juez malo, se va este juez malo, se va este otro juez malo, porque violaríamos debido proceso. Estábamos en el proceso, estábamos avanzando y vía amparos constitucionales nos han bloqueado esto. Esto es un conflicto, yo lo planteo en esos términos. Yo he dicho en algún momento cuando se presentó el tema de los feminicidas liberados, estamos combatiendo contra una organización criminal enquistada en la justicia. Abogados, fiscales, médicos, que habían hecho del dolor de las mujeres bolivianas una forma de lucro. Esa organización criminal no se ha desarticulado completamente. Sigue habiendo, lamentablemente, dentro de la justicia gente que vía tutela y vía otras maneras de distorsionar la administración de justicia, permanecen en el cargo. Estamos trabajando en que se vayan, en que termine un debido proceso de evaluación, de incorporación de los buenos jueces y de sacar del Poder Judicial a esos malos jueces. Pero ese es un tema que yo espero este año terminemos de concluir de la depuración de ese nivel de jueces. Los vocales, te lo reitero, estamos mejorando. Yo creo que tenemos, y lo puedes hablar con mis colegas de Santa Cruz, mejores vocales en este momento en el Tribunal Departamental. Y ahora definitivamente este último paso tiene que terminar este año. Acentoifel dice 15 de abril, mándeme la lista. Ministro. Los juristas dicen en algún momento, en julio tendremos la lista y luego iremos avanzando en ese camino. Compatibilicemos agenda, tengamos una sola agenda para lograr el objetivo. Ministro, como usted decía, son muchos temas, le voy a pedir un poquito más de concreción en los temas, en la respuesta sobre todo. Usted habló de malos administradores de justicia. Esta misma semana, una autoridad jurídica como Rodríguez Belcé o una exlegisladora como Susana Rivero han cuestionado la determinación del juez Marco Antonio Amaru. Sin embargo, usted la aplaudió esa misma determinación. Entonces ya, ¿cómo entendemos esta discrepancia de criterios entre personas que conocen, entienden y trabajan con la justicia? Como un conflicto de interés, claramente. El doctor Eduardo Rodríguez Belcé ha sido sometido a un juicio de responsabilidades en el caso Misiles Chinos. Su excuñado Méndez, que era el ministro de Defensa, está prófugo de la ley. Ahí él no quiere rendir cuentas sobre los misiles chinos. Hace tiempo que tenemos esa discusión con él. Yo he sido parte del tribunal, he renunciado para no cometer una ilegalidad, que es hacer un juicio en única instancia en ese caso, y claramente Rodríguez Belcé tiene un conflicto de interés. Él ha sido excluido indebidamente del juicio de misiles chinos sin una autoridad judicial que lo determine, y su ex familiar está actualmente declarado rebelde y contumaz a la ley por ese caso. Creo que a él no le interesa que avancen los juicios de responsabilidades y que se aclare el marco normativo. Cuando hay un conflicto de interés es muy difícil opinar libremente. El tema de Susana, a la que le respeto profundamente, yo no lo veo como un tema de discrepancia, yo lo veo como un tema conceptual que ella ha planteado. Si hay una instancia de juicio de responsabilidades que hace el juicio en única instancia, como la que tenemos en la Constitución boliviana, no tendríamos un resultado de largo plazo. Me explico. Si se dicta una sentencia en juicio de responsabilidades en Bolivia, el afectado, quien fuera condenado, puede ir a la Corte Interamericana y la Corte va a anular ese juicio, lo va a dejar en cero, va a decir que Bolivia actuó mal, porque el juicio boliviano está previsto en única instancia, y eso es contrario al Pacto de San José, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No puede haber en Bolivia un juicio en única instancia, por lo tanto, no puede haber un juicio de responsabilidades en Bolivia,
bajo la actual configuración normativa, porque es contrario al Pacto de San José. El pacto... Cuando se presenta un conflicto como este, perdón, termino en 10 segundos de idea, el juez tiene que optar por el proceso que garantice a las partes la efectividad de la decisión y sus garantías. El juez en este caso ha optado por el juicio ordinario porque tiene doble instancia, y ha rechazado el de responsabilidad porque no tiene doble instancia, porque es en única instancia y por lo tanto habría sido anulado en el largo plazo por la Corte Interamericana. El juez Marco Antonio Amaru, volviendo a este juez, fue aprehendido en 2 oportunidades, en una de ellas por haber dejado en libertad a un responsable, a un autor de un caso de feminicidio. ¿Cómo se explica que usted, porque utilizó ese término, histórica, la determinación de este juez Amaru para hacerse cargo de un juicio por la vía ordinaria contra la expresidenta Yanine Áñez? ¿Qué tiene de histórico? Tiene usted que diferenciar la persona de la decisión. La persona es completamente diferente de la decisión, de la sentencia que emite. Eso probablemente tengo que bajar nuevamente en ese contexto, discúlpeme que lo haga así, pero los jueces son diferentes de sus sentencias. Un juez que puede haber tenido un comportamiento o estar procesado como él, tiene que ser diferenciado de las sentencias que emite. Las sentencias que se emiten en el sistema boliviano, por ejemplo, son objeto de apelación. Un tribunal departamental lo va a revisar, inclusive pueden llegar al Tribunal Supremo, a una sala constitucional y al Tribunal Constitucional. Le he mencionado más de 5 instancias que van a revisar la decisión del juez Amaru. Por lo tanto, no es una decisión, yo lo decía en algún momento, habrá tomado el 1% de la decisión final. Esto todavía tiene un debido proceso y decisiones posteriores de otros niveles de la justicia, porque así funciona un debido proceso, con controles, con niveles de revisión de la decisión. Lo que yo tengo que tener claro, y por eso me parece que es histórico, es que luego de 3 años de producidos los hechos y 2 años de tenerlos en la Asamblea Legislativa, se tenga un nivel de justicia, de acceso al derecho que tienen todas las personas de revisar un tema tan grave como una masacre. Las masacres se habían constituido como un elemento de impunidad estructural en el país. No se las estaba investigando en cuanto a los responsables de haber tomado decisiones en ese caso. Quienes han tomado decisiones son los miembros del gabinete del ex senador Áñez, que firmaron el decreto supremo de la muerte. Esta decisión habilita la investigación a ella y a su gabinete y a los actores que han sido parte de esa decisión que ha llevado a una masacre en el país. Ese es el informe GIE y es la recomendación. Ministro, pero volviendo, ministro, a un juicio. Ministro, pero no le parece, volviendo al juez Amaru, ¿no le parece impresentable que con los antecedentes, con esas 2 oportunidades en que fue aprehendido y mostrado en público, custodiado por policías, sea un juez que se ocupe de este caso? ¿No le parece inapropiado, cuando menos no le parece inapropiado, ministro? Mire, lo que me parece inapropiado es que se muestre a las personas antes de que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, y en esa misma línea salió una sentencia en el caso Blas Valencia. Me han pedido que hablemos de ella también, aprovecho de hacer la conexión, porque nos han condenado como país por mostrar a una persona sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada. Si vamos a creer en la Constitución y en el principio de inocencia, lo tienen todos. Yo no defiendo a Amaru, es más, le pido que revise los expedientes. Yo soy el que lo acuso, yo soy el que lo denuncio, pero yo tengo que creer en los principios y en la Constitución y defenderla. Esta situación que se está presentando muestra la decisión equivocada de mostrar a los privados de libertad en detención preventiva previamente, como ha pasado con Amaru, como pasa con otras personas. Ya usted y toda la opinión pública considera que él es culpable, responsable y condenable, cuando la Constitución y el Pacto de San José nos dicen que eso solo se puede hacer cuando hay una sentencia. No hay una sentencia en este momento, no deberíamos estar condenándolo, porque el principio de inocencia es para todos, no solamente para algunos. Es a lo que me refiero. Ministro, no lo defiendo, lo cuestiono, lo he acusado, soy parte que está llevando casos en contra de él y de otras autoridades judiciales, pero tengo que respetar la Constitución. Un poco de coherencia me obliga a tener el respeto constitucional con Amaru y con cualquier persona que está siendo en este momento detenida preventivamente, porque hay que tratarlo como un inocente. Por eso la Corte Interamericana, en el caso Blas Valencia, que los bolivianos lo recordarán, es un caso absolutamente reprochable y condenable,
ha determinado que no actuó bien el ministro de Gobierno, Tuto Quiroga, y su gobierno en su momento, al torturarlo y al haberlo presentado ante los medios de comunicación como culpable sin que hubiera existido todavía una decisión judicial firme. Es la regla del juego, es el principio. Exhibir a una persona no significa que sea culpable y no debemos tratarlo como culpable, como estamos haciendo en este momento en esta entrevista. Ministro, estamos ya casi en la parte final de la entrevista por el tiempo que se nos ha concedido, pero le escucho a usted y me entro en contradicción porque yo lo veo a un compañero suyo de gabinete mostrar a uno, a otro y a otro detenido o aprendido públicamente, mostrar fotos incluso del gobernador en la celda de Chonchocoro, que ha sido también puesto ante la justicia y ha sido admitido. ¿Hay una constitución para el ministro de Justicia y una constitución diferente para el ministro de Gobierno? Mire, yo creo que hay una sola constitución. Estoy convencido de que la Corte Interamericana ha actuado de una forma muy coherente en el caso Blas Valencia. Vamos a dar cumplimiento a esa decisión. He hablado ya con el ministro de Economía para no tomarnos un año que tenemos para pagar esos $800,000, sino tratar de pagarlos lo más pronto posible. Vamos a presentar el decreto supremo para que nos autoricen a hacer el pago y dar cumplimiento a ese resarcimiento. La Corte Interamericana es la última instancia, no hay otra instancia en la región, y menos para Bolivia. Esa decisión es firme. El caso de Brisa, que ha marcado que cambiemos el tipo penal de violación y eliminemos el tipo de estupro, ya lo hemos trabajado, ya le hemos presentado al CONAPES un proyecto de ley para reformar esos delitos. Pero ministro, sí, sí. Está bien que esos casos que tienen sentencia van a ser cumplidos, incluso hay unas sanciones económicas, unos pagos económicos. La pregunta no es frente a esos casos, es ¿por qué si hay esas sentencias que dicen claramente que no se puede presentar así a un aprendido, sigue haciendo lo mismo en el 2022-2023? Mire, yo estoy con una posición que la he manifestado siempre y públicamente y la voy a sostener, de que el principio de inocencia impide que ocurra eso. Está en el Código de Procedimiento Penal. Solamente cuando hay una autorización del abogado defensor y del imputado se puede exhibir a una persona. No voy a entrar en la contradicción que me señala. Yo creo que es importante que el ministro de Gobierno manifieste su postura, que creo que tiene razones jurídicas para mantenerla, y usted recuerde que este caso está actualmente ante los tribunales. El gobernador Luis Fernando Camacho presentó una acción de protección de la privacidad. Le han dado la razón al ministro de Gobierno en una sala constitucional en La Paz. El caso ha ido al Tribunal Constitucional. Y yo creo que como dice el informe GIEI, es inapropiado que el ministro de Justicia se manifieste del tema hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Creo que el caso de Luis Fernando Camacho va a ser un caso emblemático en el cual el Tribunal Constitucional tendrá que definir y poner la última palabra, porque ahí los actores políticos han hablado. Camacho ha pedido la protección de privacidad, el ministro de Gobierno ha presentado sus argumentos y ahora el tema está en manos del Tribunal Constitucional. El caso, esperemos, en los próximos meses va a dilucidar una temática que está evidentemente en discusión jurídica en el país. ¿Qué opinión le merece el caso Camacho, el hallazgo de una cámara espía en el ambiente que él ocupa en Chonchocoro, en un acto que habría violado todos los derechos humanos y civiles de este ciudadano, junto a su esposa y sus acompañantes y sus hijos? Mire, el debido proceso. En todos estos casos creo que sería inapropiado, lo dice el informe GIEI, que manifestemos una opinión. Lo que podemos pedir es lo que está ocurriendo, una investigación. El defensor del pueblo ha participado de la misma. Creo que el director del régimen también ha abierto las puertas a la investigación. Hay una denuncia formulada por los abogados de Luis Fernando Camacho y hay que darle todas las garantías a ambas partes de todo lo que se viene por delante en este proceso de investigación. Yo no quisiera adelantar ningún criterio porque no es una cartera que me corresponda, pero también debido a que el informe GIEI lo pide, que cuando hay un caso penal de esta connotación, las autoridades políticas nos abstengamos de opinar sobre los mismos. Ministro, vuelvo a insistir en una disparidad de criterios en el gabinete. Usted acaba de decir que la misma GIEI le ha pedido que no se pronuncie de ningún tipo de caso hasta que no haya una sentencia definitiva. Lo ha dicho usted, ¿cierto? En el ámbito de la libertad de información, yo tampoco puedo negarle a usted el derecho a preguntarme en casos concretos. Creo que el ámbito tiene que tener un justo medio. Perfecto, pero en ese entendido, pero ministro, acabo. En ese entendido, ¿por qué hay otros ministros que sí abiertamente piden condenas, piden tiempos de años de cárcel para otros, hablan y criminalizan o culpabilizan
a sectores o a instituciones. Es decir, ¿por qué en el caso de usted? Yo lo comprendo y lo entiendo. Me parece correcta su posición de decir, como autoridad no puedo opinar de esto, pero cruzo la vereda y sus mismos colegas de gabinete actúan de una forma totalmente diferente. A ver, yo creo que, y ahí te anuncio un tema importante, el 9 de febrero voy a visitar a Pedro Vaca, el relator de libertad de expresión del sistema interamericano, junto a la viceministra Halcón. Nos vamos a Washington, una visita oficial, porque vemos que algo fundamental para la democracia es la libertad de expresión. Tenemos que rendirle cuentas al sistema interamericano por tantos casos de periodistas que se ven afectados en su trabajo diario. En la última semana habíamos relevado y hemos pedido a todos los gremios periodísticos que nos hagan llegar las denuncias que tienen, que no están avanzando en la Fiscalía y en la Justicia, porque estamos interesados, mandato del presidente Arce, de apersonarnos y llevar adelante todos estos procesos. Te lo digo en esos términos porque creo que es una responsabilidad compartida entre ustedes y nosotros, en la pregunta y la respuesta. Muchas veces una respuesta inapropiada se basa en una pregunta mal formulada o en una pregunta que no debe hacerse. Yo no puedo entrar en un análisis exhaustivo de todos los temas por el tiempo que tenemos, pero en general yo creo que tenemos que mejorar políticos, medios de comunicación, hay criterios importantes del relator y hay que informar cómo estamos protegiendo la libertad de expresión. Si nosotros dijéramos, te pongo hipotéticamente, no voy a hablar del tema porque el informe GIEI me lo prohíbe, estaríamos afectando la libertad de expresión, el derecho de ustedes de preguntar, de la opinión pública de conocer. Tenemos que tener equilibrios y hay que tener esa orientación de nivel internacional que es importante en Pedro Vaca para poder lograr tener una política compartida con ustedes de periodismo responsable y de autoridades que respondan adecuadamente. Creo que estamos en un buen momento, hemos identificado los problemas, lo has identificado tú y yo también. Trabajemos conjuntamente para que la libertad de expresión no se vea afectada, pero no vulneremos derechos constitucionales. Ministro, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, la respuesta también que nos ha hecho a las preguntas y me gustaría emplazarlo. Va a ir el 9 de enero a Washington, dijo, nos gustaría también... El 9 de febrero, perdón. Nos gustaría también tener una entrevista, una retroalimentación de esa reunión para ver también los acuerdos que se llegan en Estados Unidos. Claro que sí, va a ser siempre un gusto. Justamente vamos un jueves, viernes. El sábado siguiente puedo llamarlos o podemos contactarnos con todo gusto. Muchas gracias, ministro. Que tenga buen día. Saludos. Muy bien. 9 de la mañana, Choco. Una entrevista larga, varios temas. Hay sí temas que todavía quedan en el tintero, pero tampoco se da para más. Usted se quedó pendiente de esa explicación del juez Amaro, ¿no le convenció del todo? Definitivamente, por una cuestión de imagen. Credibilidad se llama eso. Credibilidad, estando como está el sistema de justicia, cuya renovación se ha hecho clamor a lo largo y ancho del país, ¿cómo se le puede dar palestra a un juez le hago una pregunta. Que en 2 oportunidades ha sido aprehendido por no cumplir debidamente con sus deberes? Le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el periodismo? Este año estoy cumpliendo 50. Bien, si una persona le dice, no, lo que hace el periodista es completamente independiente de lo que hace el periódico, ¿le han aceptado alguna vez esa respuesta? No. Porque es lo que dijo el ministro, lo que dice el juez, lo que hace el juez es independiente de la sentencia que dice. Entonces, fíjese cómo a veces nos cuesta un poquito también dar valor y credibilidad a esa respuesta. Yo me quedo también con esa contradicción. Si no se puede presentar a los aprendidos, si no se puede inmiscuir el Ejecutivo en las determinaciones de la justicia, porque es constitucional, lo dijo, porque así lo dice la Constitución, lo dijo el ministro Lima, porque miembros del gabinete lo hacen con tanta facilidad y con tanto énfasis. ¿Qué mensaje le da usted a la ciudadanía, al ciudadano común, en el caso de Amaro? Yo no lo estoy condenando ni de ninguna manera, ¿sabe pero qué le para parece? mí resulta chocante que una persona con esos antecedentes aparezca en la palestra para juzgar a otra. ¿Sabe qué? Vamos a preguntárselo a nuestro próximo invitado, José Antonio Rivera, que es miembro de Juristas Independientes. Hacemos una publicidad, vamos a la pausa, y enseguida hablaremos más sobre la justicia con José Antonio Rivera.